Buenos días, jóvenes. El tema de hoy cierra el capítulo número 4 sobre metodología con el tema de ética. Luego veremos lo que es el cronograma y el informe final. En el desarrollo del capítulo 4 sobre metodología, en las sesiones anteriores ya habíamos revisado el 4.1, diseño metodológico, el 4.2, el diseño muestral, el 4.3, técnicas de recolección de datos, 4.4, técnicas estadísticas para el procesamiento de la información. Bien, ahora comentaremos sobre el punto 4.5, sobre los aspectos éticos. Y terminando este capítulo 4 sobre metodología, revisaremos sobre el cronograma, el presupuesto, las fuentes de información que es parte, ¿no?, de todo las referencias de todo el trabajo en general, ¿no? Y los anexos importantes que van a ir después de estas fuentes de información, la matriz de consistencia, los instrumentos de recolección de datos que se refiere al cuestionario o a la entrevista o a la lista de cotejo o a la ficha de recolección de datos, ¿no? Y aquí en este anexo número 2 va a ir este tipo de instrumento, ¿no?, o de anexo. Y en el anexo número 3, el consentimiento informado, ¿no?, o asentimiento informado, solo si corresponde. Habiendo terminado ya toda esta planificación o el proyecto, o también llamado plan de trabajo de investigación, ahora toca ya hacer el trabajo de campo, ¿no?, que siempre les vengo comentando. Es decir, la recogida de la información, aplicar el instrumento, hacer de repente el estudio piloto, hacer el grupo, tener de acuerdo al diseño de investigación, voy a tomar la información de repente en un solo momento, si es que es transversal, en varios momentos, si es que es longitudinal, etc., ¿no? Entonces, ya en el momento de que ya se tiene toda esa información, se ha recolectado los datos, se ha hecho el procesamiento, se ha hecho el análisis de los datos, entonces, y ahora viene la parte de la redacción del informe final, es decir, ya del trabajo, después de haberlo ejecutado. Entonces toca igual un documento que se llama informe final, plasmar aquí todo lo que he encontrado, ¿no?, qué es lo que he medido, todos los datos que he encontrado, qué cosa hay. Entonces, eso voy a colocar aquí. Entonces veremos que este informe final está constituido por los siguientes contenidos, ¿no? Voy a hablar por eso de la tabla de contenidos, y aquí vamos a tener primero el índice, el resumen, luego la introducción, luego material y métodos, al final resultados y discusión, ¿no? Bueno, ¿por qué lo resalto con rojo? Porque sigue un esquema que es el INRIT, ¿no? Y que nos hace más fácil esta parte. Entonces, índice, resumen, introducción, material y métodos, resultados y aparte la discusión. No termina allí solamente la discusión, sino hay también lo que refiere a las conclusiones, a las recomendaciones y bueno, ya a los otros elementos en total. Este sería la estructura de un informe final de trabajo de investigación, donde tenemos la portada, bueno, quienes conforman parte de nuestro jurado, una dedicatoria, un agradecimiento,
resumen o abstract, ¿no? En el cual voy a mencionar cada una de las partes y qué he encontrado, ¿no? en, en la investigación, pero a manera de resumen, ¿no? Aproximadamente 250 palabras. Solamente va a ir redactado este resumen. Luego viene la introducción, ¿no? De todo lo que hemos hablado en la parte de planteamiento del problema, en la justificación, ¿no? Toda esa parte viene aquí en lo que es la introducción. Luego, material y métodos. Tercero, resultados. Cuarto, discusión. Luego, la conclusión, recomendaciones y fuentes, información y los anexos, ¿no? Algo parecido al proyecto, pero va a variar, ¿no? Va a variar en esta parte del capítulo 1, capítulo 4. Esta versión del resumen también debe ser resumida en el idioma inglés, ¿no? Y por eso dice el abstract. O sea, tiene primero en castellano y luego en inglés. Este informe final de la investigación no tiene que tener, en el resumen, no debe haber más de 250 palabras. Se escribe como un gran párrafo, no hay divisiones, ¿no? Separaciones de párrafo en párrafo, no existe. Debe contener los objetivos de la investigación, el método, los métodos, los resultados más importantes y las conclusiones, ¿no? Tiene que ir aquí en este resumen prácticamente. Hay que mostrar también aquellos aspectos más novedosos e importantes del estudio. Y terminamos con una palabra clave, ¿no? O con palabras, perdón, con palabras claves, no puede ser una, ¿no? Tiene que ser aproximadamente de 3 a más. El abstract, como había comentado, es el resumen en inglés, ¿no? Y finaliza con los keywords, o sea, palabras claves en inglés. La introducción. Ahora aquí si iniciamos el INRID, ¿no? Introducción y de introducción. La finalidad de la introducción es brindar una visión más amplia de quién, del problema de investigación, de los antecedentes, bases teóricas, objetivos, hipótesis y las limitaciones que se pudo tener, ¿no? Entonces aquí te tiene que tener en consideración de todo esto. En la parte de la introducción. En material y métodos, aquí hay que escribir en tiempo pasado. Por ejemplo, en lo que he pasado hace un momento, en lo que corresponde a la introducción, puede ir en tiempo presente, ¿no? En tiempo presente, la mayoría de la información, bueno, incluyendo una parte de repente de tiempo pasado, ¿no? En cuanto a materiales y métodos, sí se escribe todo en tiempo pasado, porque es de que ya lo aplicaron, ya lo hicieron, supuestamente, para poder aquí, ¿no? En este caso el informe final, aquí tengo que expresar todo en tiempo verbal, en tiempo pasado. La estructura aquí, bueno, ¿de qué está conformado este material y métodos? Esto ya corresponde a el diseño del estudio, el diseño muestral, cuando ahí voy a especificar cuál es la población universo, la población de estudio, el tamaño de la muestra, la selección de la muestra, el muestreo, si hay criterios de selección. Y luego las técnicas y procedimientos de recolección de datos, análisis de datos y aspectos éticos. En esta sesión del informe final, que son los resultados, se va a mostrar toda la información que se ha obtenido
al momento de hacer el análisis de los datos, ¿no? Aquí voy a dar respuesta prácticamente a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. En los estudios cuantitativos, estos resultados son fundamentalmente numéricos y mostrados en tablas y figuras. En los diseños descriptivos se van a mostrar básicamente todas aquellas frecuencias, ¿no? Las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, y en los estudios analíticos se van a usar las pruebas estadísticas para poder comprobar frecuencias entre grupos o encontrar asociaciones entre variables o relaciones entre variables no causales o causales, ¿no? Desde que miden causa-efecto, o mostrar solamente los datos representativos. La información no debe repetirse, es decir, cada resultado se presenta en una tabla o figura, o sea, una información o un resultado no se puede dar o no se puede presentar a la vez en dos, ¿no? Tanto en tabla o figura, o bien se escoge la tabla o bien se escoge las figuras. Y es más, de repente en todos los resultados elegimos, ¿no? Si de repente hacemos con tablas o hacemos con figuras. Estos resultados deben ser breves y claros y se debe mostrar resultados en tablas o figuras de manera sencilla y clara. Estas tablas deben presentarse de manera ordenada, con números arábicos y contener la información necesaria, ¿no? Tanto en el contenido como en el título para poder interpretarse sin necesidad de remitirse al texto. Además, van a estar consignadas si es que se hace un índice de tablas de acuerdo a este número, ¿no? O esta secuencia ordenada que hemos colocado. Solo deben llevar líneas horizontales. Estas tablas no deben estar las líneas verticales, ¿no? Estas horizontales solamente para separar el encabezado con el cuerpo, ¿no? de la tabla. Hay que explicar al pie de las tablas el significado de todas las abreviaturas o símbolos utilizados, ¿no? De repente unos asteriscos igual al pie de la tabla o terminando la tabla, es que se pone este asterisco y se menciona, ¿no? De qué se trata ese asterisco que he presentado en el cuerpo de la tabla. Aquí tenemos un ejemplo de tabla en la cual vemos la tabla, bueno, dice tabla del número 1, el título de la tabla, el texto, ¿no? El cuerpo de la tabla, donde podemos ver, por ejemplo, un P, valor P, dice, ¿no? Valor PF, un F como un signo, y al pie de la tabla vemos el PDF que corresponde a valores de P obtenidos por TDStreet, ¿no? La tabla TDStreet, por TDStreet. En las líneas vemos aquí horizontales de la tabla, no hay líneas verticales. Bien, entonces el título de la tabla o figura dice deben reflejar el objetivo de ¿no? de toda esta tabla. No hay que demostrar bastantes elementos que no son necesarios, solamente los resultados más resaltantes. Después lo vamos a colocar por escrito todo lo que estamos mostrando aquí en la tabla, ¿no? Solamente a menos de que se trate de un hallazgo muy relevante. En figuras tenemos los gráficos, ¿no? Los gráficos de barras, gráficos de cajas. En gráficos de barras nos va a permitir representar, por ejemplo, los porcentajes de datos. Se
presentan de dos maneras, puede ser de forma horizontal o de forma vertical. Es preferible no usar gráficos con tercera dimensión, o sea, de 3 dimensiones. Si ocupa mucho espacio o no aportan mayor información, preferible no presentarlo. Solamente aquellos que, bueno, responden a nuestros objetivos de investigación. Permite representar también frecuencias que están asociadas con categorías, o sea, con las variables de estudio. Permite comparar y tener una representación gráfica de la diferencia de frecuencias. Esto cuando se trata de características, o sea, de una variable numérica, ¿no? Una variable de estudio que sea numérica. Luego tenemos también los gráficos de cajas, ¿no? Permite aquí resaltar los datos atípicos, ¿no? Aquellos datos extremos, ¿no? Que no corresponden a ese conjunto de datos, ¿no? O el dato extremo, se podría decir. Este gráfico de cajas no es afectado por datos extremos, ¿no? Permite responder a dos preguntas: alrededor de qué valor se encuentran los datos y cómo se distribuyen los datos alrededor del valor central, ¿no? Por eso tenemos un cuartil 1, un cuartil 2, un cuartil 3, el cuartil 2 que representa a la media, ¿no? a la mediana, ¿no? A la mediana. ¿Bien? Se construye en este gráfico de cajas a partir de la observación de un valor máximo y de un valor mínimo. Y sabemos del percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75, que corresponden a un cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿no? El cuartil el cuartil 2 es igual al percentil 50, es la misma, ¿no? Y eso es igual a la mediana. Entonces tenemos que percentil 2 es igual, cuartil, ¿no? Cuartil. El cuartil 2 es igual al percentil 50 y este es igual a la mediana. O sea, tiene el mismo valor, ¿no? En este gráfico de cajas. Bien. Aquí tenemos gráficos de barras en formas verticales, ¿no? Tenemos en la parte de las abscisas, tenemos a la variable de estudio, en este caso son las sustancias, y en las coordenadas tenemos las frecuencias, ¿no? Bien, y de acuerdo con otras variables, también cruzada con otra variable, de acuerdo si hubo cambio o no, ¿no? Tenemos por colores, no hubo cambios, aumento y disminuyó, ¿no? Hay tres barras juntas, ¿no? 3 en cada uno, ¿bien? Y al final, en el caso contrario de la tabla, al final del gráfico, que viene a ser esta figura en barras, se presenta el título, ¿no? De esta figura. Tenemos un ejemplo también de gráfico de cajas. Acá nos dice la figura, el número de la figura, dice colesterol basal según la presencia o ausencia de la enfermedad coronaria en adultos de Lima Metropolitana 2010. Bueno, tenemos enfermedad coronaria, si presenta o no presenta, para hacer una comparación entre esos, ¿ves? Y este asterisco con el número 7 es el dato atípico, ¿no? Que está fuera, ¿no? Fuera de todo este conjunto de datos. Este es otro ejemplo de gráfico de líneas, donde hay una dispersión de los puntos y lo cual voy a trazar, ¿no? Voy a hacer un ajuste de línea, ¿no? Un ajuste de recta, ¿no? En esta figura se está midiendo el efecto
de la interacción del tramadol, ¿no? Y el diclofenaco en dosis escalonadas, ¿no? De 10, 15, 20 y 25 miligramos por kilogramos, ¿no? En dosis. En esta otra sesión se trata de la discusión, ¿no? Aquí se va a discutir los resultados, aquellos resultados importantes, aquellos resultados que vamos a comparar con los resultados obtenidos con el objetivo del estudio, ¿no? Es decir, vamos a interpretar, explicar, ¿no? El significado de los resultados que son importantes, en la cual vamos a contrastar o vamos a comparar con los resultados obtenidos en los antecedentes, ¿no? Aquí vamos a explicar aspectos nuevos e importantes encontrados en el estudio. No hay que repetir lo mostrado en la introducción o en resultados. Hay que manifestar si estos resultados son consistentes con lo esperado o no. Hay que comparar con ellos aquellos hallazgos de estudios previos, es decir, aquellos antecedentes, lo que les estaba mencionando hace un momento. Hay que describir los mecanismos probables que expliquen estos hallazgos. Además, se pueden escribir las debilidades y fortalezas del estudio y exponer aquellas consecuencias teóricas y probables aplicaciones prácticas de estos resultados. Terminando la discusión, ahora corresponde a elaborar las conclusiones. Estas conclusiones deben ser bastante claras, específicas, concretas y deben estar relacionadas directamente con los objetivos o hipótesis planteadas en la investigación, ¿no? Es preferible que sea así. O sea, ¿qué significa esto? Que si tenemos 5 objetivos, entonces podemos plantear 5 conclusiones. Al igual puede ser con los objetivos o puede ser con las hipótesis. ¿Bien? Si tengo hipótesis, preferible que se plantee o se redacte estas conclusiones que estén relacionadas con las hipótesis. Deben derivarse o estar respaldadas estas conclusiones con, por los resultados de su discusión, ¿no? Ahora vienen las recomendaciones, ¿no? Aquí hay que dar sugerencias acerca de la aplicación práctica de los resultados para poder mejorar la salud o la atención en los servicios de salud y proponer la realización quizás o proponer a unas futuras, ¿no? Dar pie a unas futuras investigaciones a partir de las interrogantes o algo que se haya quedado inconcluso o ¿no? Dando a entender de que pueden otros investigadores continuar con el estudio, ¿no? O sugerir a partir de realizar otros estudios más. Las sugerencias deben estar directamente relacionadas con las conclusiones, deben ser breves y concisas. Es así que si se elabora 5 conclusiones, pueden haber 5 recomendaciones, ¿sí? Pero estas deben ser breves y concisas. Ahora se vienen las fuentes de información. Aquí se van a consignar todas las referencias bibliográficas o numerográficas que han sido citadas en toda la tesis y en el orden que han ido apareciendo en todo el texto. Hay que enumerarlas en arábigos, o sea, los números deben ser arábigos. Las páginas de este acápite no van enumeradas y tienen que basarse bajo las normas de Vancouver, ¿no? Deben haber por lo menos 20 fuentes, ¿no? Y deben estar referenciados en las tesis en orden de presentación, ¿no? Igual como se ha trabajado para el plan de trabajo de investigación, en este informe final, de la misma forma,
hay que plantear las fuentes de información bajo las normas de Vancouver. Bien, entonces aquí terminamos con esta parte del informe final. Entonces todo lo que hemos trabajado en estos, prácticamente en este mes y medio, ha sido la elaboración del plan de proyecto de investigación. Ya queda aquí para un futuro elaborar el informe final, ¿no? Que corresponde ya al trabajo de campo, que corresponde al recojo de la información, al análisis estadístico, a la presentación de resultados, a la elaboración de la discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso corresponde ya, esta parte última, a la elaboración del informe final. Hay otra parte importante también, tanto en el plan de trabajo de investigación como en el informe final, y son los anexos. En el caso del informe final, hay ciertas estadísticas complementarias, es decir, que hay tablas y figuras que pueden salir de mayor, o sea, más resultados, más tablas, más figuras, que lo que uno propuso como objetivo, ¿no? Para encontrar resultados. Saben que ustedes, las hipótesis que se plantean es para dar una posible respuesta, ¿no? Y a esa posible respuesta es que vamos a conseguir resultados, ¿no? Es igual si uno plantea objetivos, igual, ¿no? Que son metas de estudio, bueno, qué es lo que vamos a conseguir y qué es lo que vamos a tener como resultados. Casualmente se propone, ¿no? Se propone aquí como tablas y figuras. Entonces, pero hay mucho más información que sale, ¿no? Por toda esa data que he recolectado. Entonces, esos complementarios, ¿no? Eso podemos colocar en la parte de anexos. Y dos, tenemos los instrumentos, ¿no? El instrumento que se ha utilizado podemos colocar aquí. Y al final tenemos el consentimiento informado.